Primero fue el famosísimo Corazón contento de Palito Ortega, que popularizó Marisol. Luego vino el Corazón partido de Alejandro Sanz, al que de un tiempo a esta parte parece que le salen más novias despechadas que novias le han adjudicado en toda su vida a Julio Iglesias, ya que estamos en el mes de julio. Y ahora llega el Corazón tocado de Pedro Sánchez, que, y este es un mensaje para Máximo Huerta, pasará a la historia como el hombre que no sabía poner bien el 3. Ni Ábalos, ni Cerdán, ni Salazar, 3 de 3. No sé, empieza a dar la impresión de que igual que a Al Capone lo pillaron por la pasta y no por los asesinatos que se le atribuyeron, a Sánchez le van a acabar tumbando por el sexo, el de Ábalos, el de Salazar, el de Koldo, y no por la corrupción. El caso es que Sánchez sigue empeñado en resistir y Feijóo ya se sienta a la puerta de la sede de Génova, de la calle Génova, esperando ver pasar el cadáver de su enemigo. Su adversario debiera ser más que su enemigo, porque este fin de semana parecía que unos iban de boda y los otros de funeral, que unos estaban en una cumbre y que el líder de los otros poco a poco sucumbe. Deme un minuto y encendemos el faro. Venga, les presento a nuestros contertulios de esta noche. Doña Rosana Crespo, muy buenas noches. Buenas noches. Redactora, periodista del Diario El Español, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? ¿Este veranito? Sí. Entretenida, ¿no? Entretenida como todo el mundo. Como lo está también don Pere Valenciano, presidente, ¿no? Ahora es presidente del grupo El Periódico de aquí, que está de celebración, 15 añitos, tiene mi amor. Gracias, sí. ¿No? Sí, como decía llámame, ya que hablábamos de canciones. Llámame X. Bienvenido esta noche. Damos la bienvenida también a doña Sonia Díaz, que se estrena como contertulia. Doña Sonia, muy buenas noches. Buenas noches, que Vicente. fue responsable de la agencia tributaria valenciana, con Chimo Puig y con Sí. Carlos Mazón, con los dos. Desde el año 2019 hasta el 13 de mayo, que pedía petición propia el cese como directora, la excedencia como inspectora y, bueno, a ver qué había al otro lado de la luz. pues ya verá, ya verá. Y don Carlos Primo, al que recuperamos también después de muchísimo tiempo para las tertulias. Don Carlos, muy buenas noches. Pues buenas noches. Abogado Vicente. y muchas otras cosas. Sí, y, en fin, sobre todo abogado y también con alguna veleidad política. sí, algún pasado, el tiempo pretérito. Bueno, Sí. vamos a ver, lo primero de todo, por ordenar un poquito todo lo que ha sucedido este fin de semana y está sucediendo también hoy lunes. Lo del corazón tocado, ¿a qué les suena esto? Aparte de a música, ¿les pareció sincero el mensaje de Pedro Sánchez? Tengo el corazón tocado, pero bueno, esto va a cambiar, hago una reunión primero con mujeres y luego pasa lo que pasa con la persona a la que quería nombrar, el señor Salazar. En fin, don Pere, abra usted fuego. A ver, yo creo que Pedro Sánchez y sobre todo el Partido Socialista sigue teniendo un grave problema después de un comité Congreso Federal que se ha cerrado en falso, o por lo menos no ha conseguido, desde mi humilde punto de vista, el objetivo que pretendía el secretario general y presidente del Gobierno, que era pues cerrar la crisis orgánica y que estaba también generando una crisis institucional en el seno del Gobierno por los casos de corrupción, que ya son con todos los presuntos delante, pero son muy alargados. La mujer, el hermano, Leire Díez, que se nos están olvidando algunos personajes, porque Fontanera. esto va muy rápido. La Fontanera, que no da tiempo, yo la veo, la tengo todavía, con perdón si puedo citar otra cadena, pero me quedé con la imagen en 4 con Risto Mejide y no me quito de la cabeza. Y aquella rueda. Pues una entrevista cadenas. Que fue pues que estuvo al nivel de la rueda de prensa que dio vale. que fue un esperpento. Y luego pues 3 personas tan próximas a Pedro Sánchez que evidentemente están muy vinculadas con la corrupción, las mordidas, etcétera. Y el sábado, pues hombre, este hombre pues ha tenido mala suerte porque ha nombrado a una persona que ahora pues resulta que está siendo acusada por acoso. De todas maneras, es que aunque eso le hubiera salido bien, creo que es insuficiente. Yo me quedo más con la voz crítica de Page, que para desgracia también, en mi opinión, del Partido Socialista no es que sea una minoría, sino que es el único que predica en el desierto. Y para mí esto me parece muy peligroso para el Partido Socialista, porque si finalmente van saliendo más cosas y acaba cayendo Pedro Sánchez o él resistiendo hasta el precipicio, porque seguramente su segundo libro será Resistir hasta morir, yo creo que
no es que vaya a caer Pedro Sánchez, es que puede hacer un daño irreparable al Partido Socialista. ¿Iba bien encaminado Pedro Sánchez con la organización de este Comité Federal hasta que salió lo de Salazar, Rosana? Yo creo que claramente no, porque si vas bien encaminado no das pie a sorpresas, ¿no? Y ha habido una sorpresa que es ir a nombrar a una persona a la que finalmente tienes que retirar, quiero decir, en medio de todo el escándalo. Para mí es la prueba de que bien encaminado no iba. Yo la verdad es que pienso que el militante socialista y los cargos socialistas, los alcaldes que están en las ciudades grandes y pequeñas de este país, merecen más explicaciones y más decisiones de las que hemos visto este fin de semana por parte del Partido Socialista. Es que estamos hablando de un partido mayoritario en este país. Yo creo que no ha tomado Pedro Sánchez ni decisiones ni ha dado explicaciones. Es decir, para mí ha sido llegar de victimista con unas frases de desengaño amoroso, porque esto parece un desengaño amoroso, ¿no? Me he sentido traicionado, me he rodeado de las personas que no correspondían. Yo creo que un presidente del gobierno no puede cerrar en falso un congreso, un conclave de las características de las de este fin de semana, con 3 frases de víctima, sin ninguna explicación, sin ninguna decisión, y encima con unos hechos tan graves como son machismo y corrupción dentro del Partido Socialista. Quiero decir, el partido bandera del feminismo, el partido que hizo una moción de censura contra Mariano Rajoy por corrupción. No puede faltar ese grado de explicación y de decisiones, porque no se lo merece ni siquiera ni el votante, ni el militante, ni el alcalde, ni los cargos que están haciendo su trabajo. Yo no sé qué va a pasar esta semana con los contertulios del Faro. Ya saben que cada día tenemos 4 distintos y aspiramos a tener durante todo el mes de julio hasta 60. O sea que es un esfuerzo importante por hacer de la pluralidad nuestra bandera, como siempre lo es, pero en este caso si cabe un poquito más. Pero lo que sí sé seguro es que la semana pasada la inmensa mayoría de los contertulios, cuando iban saliendo todos estos asuntos vinculados con el sexo, conductas inapropiadas, etcétera, etcétera, valoraban que esos audios de Ábalos, de Koldo, de Cerdán, pues iban a causar más daño que la propia corrupción, Sonia, dentro del Partido Socialista. Es decir, que los votantes socialistas aceptaban peor estos comportamientos machistas o antifeministas, si vale la diferencia, que no lo sé, que los propios casos de corrupción. No, es que yo creo que en este tipo de situaciones la tibieza ante ese tipo de comportamientos no se puede admitir. Más, como decía Rosana, un partido que se engalana de liderar y que ha tenido a muchas mujeres muy importantes, que incluso alguna de ellas ya no está con nosotros, que abanderaban el feminismo, esto no se puede tolerar. Es decir, esa tibieza que se está teniendo por parte del partido creo que no hace bien ni a la ciudadanía, ni a los propios militantes, ni mucho menos a los representantes del gobierno. Al final no se puede perder de vista que se está gobernando para la ciudadanía y a veces al hacer política se nos olvida eso, que es el factor clave e importante. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, prima o parece que está primando más esa tibieza ante una actitud antifeminista que los propios casos de corrupción, que también hablaremos de ello, Vicente. Sí, seguro que sí, vamos a tener algunos minutos para ello. Desde luego, el estallido del caso Salazar es que se producía, Carlos Primo, justo después de que en una especie de acto de desagravio Sánchez se reuniera con mujeres, solo con mujeres, como acto previo a la celebración del Comité Federal, y más previo todavía, cuando él entraba a la calle Ferraz, pues algunas mujeres le jaleaban, que en algunos medios de comunicación hoy dicen que eran mujeres, yo no sé si esto cabe entenderlo como dato sociológico o como otra cosa, de 50 a 80 años. Es decir, las jóvenes no estaban por la labor de jalear a Pedro Sánchez, y yo no sé si eso tampoco es muy científico, las que se puedan reunir a la puerta de Ferraz, no sé hasta qué punto son representativas del global de las seguidoras del Partido Socialista, pero bueno, que se mezclan un poco todas esas cosas. No sé, señor Primo, ¿cómo los ve usted? Yo creo que al final, partiendo de una máxima, y es Pedro Sánchez como entra al gobierno, entra en este caso con la bandera de luchar contra la corrupción, derrumba en este caso un gobierno, sacando esa bandera de la corrupción, el que va a hacer un gobierno pues, con una premisa básica, que es la lucha contra la corrupción, y de alguna manera pues en estos momentos se encuentra con un gobierno muy atomizado, donde tiene que dar mucha explicación, con mucho socio de gobierno que de alguna manera, en este caso lo que es su mayoría, viene un poco condicionada de los apoyos de este tipo de todos estos partidos, preferentemente nacionalistas, y claro, pues ese desgaste de alguna manera pues lo que ha puesto de relieve es que vamos hacia una situación muy complicada, pero una situación muy complicada para Pedro Sánchez, y yo sobre todo quería focalizar y polarizar en este caso lo que es el tiro en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana,
Porque aquí en la Comunidad Valenciana, al final tenemos, y no tenemos que olvidarlo, yo creo que está muy bien que la gente que nos ve lo sepa, tenemos una comunidad que estamos infrafinanciados desde hace, y esto, pues bueno, bien que lo sabe mi compañera, estamos infrafinanciados 30 años que aquello que nos corresponde por ley, el Gobierno central no nos lo ha dado. Y no nos lo ha dado, y eso de alguna manera, para pagar los servicios públicos, para tener esos servicios públicos de calidad que necesitamos de alguna manera, esa cantidad pecuniaria para poderlos pagar, al no llegar, en este caso, durante históricamente ese dinero, no hemos sido capaces Déjeme de el poderlo... asunto un poquito al margen y luego lo abordaremos, porque es que mi máxima preocupación con todo este mare magnum es parcelarlo lo suficientemente, de la manera suficientemente adecuada para que nuestros televidentes no se armen un lío con las cosas. Entonces, por acabar un poco con esto del Comité Federal, y luego iremos a casos concretos de Comunidad Valenciana y de financiación, que es un asunto que nos preocupa, porque además es que hoy es una fecha clave, como bien sabe Sonia Díaz y como saben los demás. 7 de julio es el último día para poder hacer los pagos a proveedores, y es el último día en el que cabía esperar que llegara el famoso extrafla, y que sepamos no ha llegado. Pero eso lo abordamos después. Hablaba Pere Valenciano también del asunto Paje, de la única discrepancia interna en el Comité Federal que representaba Emiliano García Paje junto con la alcaldesa de Palencia y dos más. De Extremadura, me parece que eran los otros. Bueno, Paje era el que no aplaudió a Pedro Sánchez, el que le pidió que diera un paso a un lado, que convocara elecciones, y le cayó la del pulpo, especialmente a través de Óscar Puente, el famoso ministro de Transportes, tuitero y padre de familia, pero que, bueno, cuando está de baja paternal no responde a los problemas de los trenes, pero sí a Emiliano García Paje, y lo hizo de una manera tan abrupta que el propio Paje después, durante la mañana de hoy, ha dicho que el problema está en que el señor Puente tiene un P.amo y yo no tengo un P.amo, y por ahí vayan las cosas. Lo que pasa es que a Paje lo recibieron, igual que hablábamos de las mujeres de 50-80 jaleando a Pedro Sánchez, pues un grupo de personas que él calificó de piquete, que le llamaban sinvergüenza. Lo de Paje, a ver, como lo hemos visto también con Sánchez, le aplaudían 4, lo echaron del partido y al final acabó haciéndose con las riendas. Igual acaba Paje también haciéndose secretario general del PSOE. A mí lo que me sorprende es que los partidos que se jactan o que apelan a la libertad de expresión, a la importancia de derechos fundamentales, me sorprende que no acepten, además, partido tan democrático y con tanta controversia interna históricamente como el Partido Socialista, que no acepten la discrepancia, que además es verdad que yo estoy en el lado de Paje, por lo tanto estoy en el lado opuesto a la mayoría de los que acudieron. ¿Manchego o qué? Bueno, sí, mi familia viene de allí, seguramente tiene algo de genética, pero yo creo que, a ver, si el Partido Socialista, yo creo que Rosana también lo ha apuntado, que ella está muy cerca también de alcaldes, de alcaldesas, de cargos institucionales, igual que tú especialmente, Vicente, y el resto también, supongo. Si el Partido Socialista, si los cargos institucionales y orgánicos no tienen una voz crítica ante la podredumbre, ante los problemas muy graves que tiene tanto el Partido Socialista y luego por extensión el Gobierno representado por Pedro Sánchez, que Paje yo creo que lo que está diciendo muy bien es cuidado, que por este camino lo que puede suceder es que el Partido Socialista se pegue un auténtico batacazo en las generales y que también afecte, que es lo que más seguramente le preocupe a él en parte, afectará a las autonómicas y a las municipales. Porque lo que le está sucediendo al Partido Socialista, que además es una paradoja, que Pedro Sánchez le hizo una moción de censura por la corrupción del PP y ahora mismo él se aferra al poder cuando hay muchísimas evidencias de corrupción en el seno del partido y en el seno del Gobierno por miembros destacados de su partido e incluso de su propia familia, pues yo creo que este eclipse que ha hecho Pedro Sánchez al Partido Socialista puede pasar, que suceda como en Grecia, en Francia o en Italia y más recientemente en Portugal, no ha desaparecido. Sí. Tercera fuerza, que el líder y su corrupción a la que no ha cortado Radical, que tuvo una oportunidad el sábado y no ha sucedido, que acabe
aniquilando a la marca. A mí lo que me llama la atención, abrimos debate, cualquiera puede intervenir en cualquier momento. Lo que me llama la atención es que Paje empiece a sacar la patita ahora. No hace algunos meses, en donde sí, hacía algunas declaraciones, pero no pedía expresamente a Pedro Sánchez que se retirara. Y ahora Eso, sí. Es que- Yo creo que Díscolo ha estado, perdona, Díscolo, yo creo que Paje ha sido, yo creo que desde hace tiempo, ¿no? Con respecto a Sánchez, uno de los jefes de gobierno autonómico o presidente Sí, pero autonómico siempre muy sutil, más Díscolo con que ha habido. mucha indirecta. Con respeto, con tal, pero claro, evidentemente estoy de acuerdo con Pere. Esto al final, el efecto que puede tener, ya no solamente en lo que es la vertiente única y exclusivamente estatal, sino también ya, en este caso, en lo que respecta a administraciones autonómicas, en lo que respecta también a lo que son los entes locales, pues evidentemente, claro, cada vez, como esto se va enturbiando cada vez más, pues evidentemente puede tener una repercusión muy negativa para el Partido Socialista de cara a las elecciones que vienen. No sé si las primeras autonómicas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina también son las de Castilla y León. Sí. Bueno, pues Andalucía al final, después, que Andalucía además después, con la candidata pues que- tiene el éxito garantizado. que lo van a tener muy complicado. Entonces, al final se está produciendo un escenario muy azaroso para el Partido Socialista y evidentemente ya, por lo que son los varones, encima que tienen responsabilidad del gobierno, dicen, oye, es que a mí me va a afectar directamente esto si hay unas elecciones en este caso. Pues es que autonómicas precisamente en Castilla y dentro de León es lo que donde mi también están comunidad. empezando a mostrarse especialmente críticos con Pedro Sánchez. No solo la alcaldesa de Palencia, sino el de León, el alcalde de León y algún otro cargo importante. Sí, yo es que llevaría esto a una reflexión como más global de la configuración de los partidos en España. Yo creo que el Partido Socialista tiene un gran problema que me gustaría que no tuvieran los grandes partidos en España, que es que ha configurado el partido de tal manera que todos los líderes autonómicos, o la gran mayoría de los líderes autonómicos, son de la cuerda del presidente del gobierno y líder del partido a nivel nacional. Entonces, Pedro Sánchez se ha encargado de que todos los líderes autonómicos sean de su cuerda. ¿Qué pasa? En la configuración de un partido presidencialista a este nivel, en la que la contestación al líder no existe, cuando se alza una figura como Paje, le tachan de derechas. Y puede que Paje, ideológicamente, dentro del PSOE actual, pueda representar a una persona más de centro. Puede que sí. Lo que pasa es que se le desprecia por ese hecho. Entonces, el problema que tiene el PSOE es que si tuviera líderes autonómicos fuertes en cada uno de los territorios y dando igual, si se le considera más de centro, si se le considera como se le tenga que considerar, se alzaran o elevaran una voz crítica contra la situación de un partido que es absolutamente grave, pues yo creo que esto funcionaría mejor, si tuvieran capacidad de hacer eso. sea, Lo que usted no pasa es que creo que Pedro Sánchez ha configurado el partido a nivel territorial de una manera en la que no existe la contestación interna, lamentablemente, pero no para salir y públicamente criticar al líder, sino para que exista una corriente interna de diálogo, de crítica interna, de contestación interna, que me parece lo más sano de la democracia, O sea, que en tu usted no ve propio a Diana partido... Morán como un líder fuerte. No, Ya. no Porque lo está veo. Diana y- Morán, no la lo- de Andalucía y la de Aragón, y me dejo alguna. Y en la Comunidad Valenciana especialmente, el de yo Madrid. esto lo lamento. En el la, de en la Madrid, Comunidad claro. Valenciana lo lamento especialmente por lo que estaba hablando antes Carlos, por tantas cuestiones valencianas que hay que reivindicar y lo fuertes que tienen que ser los gobiernos en la Comunidad Valenciana. Y claro, si tenemos liderazgos que únicamente apelan al presidencialismo, pues yo lo Empiezan a lamento. surgir liderazgos nuevos, como el de Rebeca Torró, pero... Cierto, cierto. Yo por aportar una reflexión que considero que es interesante para que también los ciudadanos que nos están viendo lo contemplen. Hay que reflexionar sobre la transparencia de los mecanismos para evitar la corrupción. Y obviamente es que esta corrupción lo que hace es perder la legitimidad de lo que son las propias instituciones. Y uno puede pedir perdón, pero tiene que ser responsable con los actos que comete. Y eso a veces se nos olvida. No solo el perdón o esa concesión del perdón valida los actos y las actuaciones. Considero que también deberían demostrar los líderes esa responsabilidad en cualquiera de los ámbitos, porque eso creo que engrandece lo que es la sostenibilidad del propio país. ¿Esperan ustedes algo del 9, del día 9, Carlos, de la comparecencia que tiene prevista Pedro Sánchez para hablar de los casos de corrupción? ¿Puede pasar algo ahí? ¿Alguno de los partidos satélites del llamado Frankenstein va a empezar a dejar de apoyar al actual gobierno? Bueno, pues hay que estar muy expectantes, porque alguno de alguna manera ya ha lanzado algún mensaje diciendo aquí qué es lo que está pasando. Y si usted quiere mi apoyo, de alguna manera, o usted demuestra de una manera categórica que está limpio, o ante, en este caso, el mínimo atisbo de duda, vamos a replantearnos en este caso el apoyo. Pero
yo creo que también esto es lo que se dice y luego de ahí a lo que se hace hay un buen trecho. Yo sí que quería incidir, porque yo creo que es muy importante el tema de las medidas de corrupción. Yo creo que se ha avanzado mucho en relación con el tema de las medidas de lucha contra la corrupción. Tenemos una normativa, por ejemplo, en materia de contratación pública, donde se han encorsetado muchísimo todos los procedimientos, en este caso de modificados de contrato, que anteriormente, por ejemplo, no eran limitados y podías encontrarte con obras pues, que valían un 200% más de lo que se habían licitado. En estos momentos, pues claro, todos estos mecanismos se han encorsetado mucho y se han restringido mucho la posibilidad de modificar contratos, la posibilidad de revisar contratos, la posibilidad de restablecer, en este caso, equilibrios de concesiones administrativas, de concesiones tanto de obras como de servicios. Y luego otra cosa importantísima también, que yo creo que en relación con la corrupción hay que apuntar. No sé si nos acordamos de esto de lo que eran las empresas públicas, ¿no? Que brotaban para gestionar cualquier materia, ¿no? Vinculada con una administración preferentemente local o autonómica y que de alguna manera fueron concebidas muchas de ellas para eludir procedimientos de contratación de personal y procedimientos de contratación de obras, servicios, suministros o de lo que sea. Es decir, yo creaba una empresa pública y de alguna manera podía contratar libremente a quien yo quisiera sin tener que pasar ningún procedimiento, en este caso de entrada, en este caso de ingreso a lo que es el empleo público, y podía adjudicar cualquier obra, cualquier servicio, cualquier suministro sin necesidad de licitar y de aprobar ningún pliego ni absolutamente nada. Entonces, en relación con esto también se ha puesto mucho coto, es decir, en la corrupción se está avanzando. Lo que pasa es que al final, pues bueno, todavía queda mucho por hacer. Yo no soy nada optimista de cómo funciona el sistema, aunque dices que se han introducido mejoras. Yo, por lo poco que sé, y cada vez quiero saber menos, desgraciadamente, creo que todos estos casos de corrupción es bastante inherente al poder y al sistema, que en el trasfondo hay un trasfondo en parte de la financiación de los partidos políticos en España. No digo que el PSOE con estos casos de corrupción haya una financiación, eso ya se determinará, pero yo sí que conozco bastantes cuestiones, además de la pequeña escala a la más elevada, por mucho que, como tú dices, han introducido algunas mejoras, pero también sé que echa la ley, echa la trampa en cuanto a la concesión de contratos. Un ayuntamiento puede invitar a 3 empresas, 3 que han pactado para que se la lleve la que tiene que llevárselo. Siguen habiendo oposiciones trucadas, el nepotismo y el enchufismo campa a sus anchas, y esto es lo que yo creo que sucede todavía a día de hoy en España. ¿Que antes era peor hace 20 años? No hace tanto. ¿Que hace 50 en el franquismo también se enchufaba? Pero yo lo que quiero decir es que a día de hoy conozco de primera mano y veo muchísima corrupción en todos los niveles. Si hablamos de José Luis Ábalos, de sus amigas o novias o conocidas, y dónde han sido algunas enchufadas, patrocinadas, con concurso y sin concurso, nos daría para escribir otro libro o 2 libros. Y esto no es Ábalos, es muy generalizado. Pues con la afición que tiene usted a escribir libros últimamente, ya le veo poniéndose esta noche ahí. Lo de el Y+, yo creo que deberíamos empezar ya en España a dejarlo un poquito de lado y a que cada uno acepte las responsabilidades presentes y cada uno asuma las responsabilidades pasadas cuando toca, cada uno en su momento. Y hablando de responsabilidades, hablando también de Rebeca Torró y hablando del futuro del Partido Socialista y su actualidad en los medios que investigan y también en los tribunales, pues a la propia Rebeca Torró, el Confidencial ha publicado que ya le han buscado algo. El Confidencial ha sacado que modificó 2 veces en un año una obra de la trama, porque ya tiene un alto cargo en el gobierno central actualmente, anteriormente fue consellera aquí en la Comunidad Valenciana, y que por esa obra pagó un 47% más. Se trataría de la seguridad de la estación de Metro Valencia en Paiporta, que quedó después arrasada por la Dana. No sé, Rosana, perdón, iba a decirte Susana. No sé, Rosana, hasta qué punto esto debería preocupar a la señora Torró, el que se empiecen a publicar cosas así. Es que ha sido ser nombrada, porque claro, Paco Salazar, hablábamos de él, que era un poco el guardián de la secretaria
nueva secretaria de organización, que en realidad es Rebeca Torró, la primera que tiene adjuntos, porque hasta ahora ningún secretario de organización del Partido Socialista había tenido adjuntos. Bueno, quitando a Salazar y quitando a los otros dos, ahora los focos se ponen en Rebeca Torró y lo primero que hacen es saludarla con estas salvas de ordenanza. Bueno, a ver, yo distinguiría las cuestiones que pueden acabar en los tribunales que el análisis de la adjudicación de determinadas obras o de determinados contratos, ¿vale? En el caso de Rebeca Torró, pues bueno, yo creo que en el tema de los modificados de obras se producen muchos problemas, ya estamos hablando antes, ¿no? Que habría que poner un poquito de coto a eso porque los modificados de obras son mucha vía de corrupción, no digo en absoluto que sea generalizado. A veces es simplemente que se han incrementado los costes, ¿no? Es una de las vías, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente hay que establecer un control desde la administración pública de que los modificados de obras se hagan como toca. Lo de Rebeca Torró, yo sinceramente pienso que lo de Rebeca Torró no está en una causa judicial en este momento, quiero decir, el caso Koldo, el caso Santos Cerdán, como lo queramos llamar, porque ya se han mezclado ahí todos los nombres. Sí. Son una serie de adjudicaciones y de contrataciones que están bajo lupa, investigadas por la Fiscalía, por la UCO y por el Tribunal Supremo, que se están investigando en este momento. Y dentro de eso no están las adjudicaciones de Rebeca Torró. Entonces, yo creo que hay que hacer la distinción de manera clara, porque una cosa es lo que tú hayas hecho como cargo público y que puedes dar las explicaciones que corresponden, porque bueno, hay que recordar que muchas instituciones, incluyendo ayuntamientos, diputaciones y demás, han adjudicado obras y contratos a empresas vinculadas con la trama y eso no quiere decir que se estén investigando dentro de la causa judicial. Entonces yo creo que aquí hay que distinguir bien. Esta es una investigación periodística que de momento no tiene mayor consecuencia. Sí, yo pienso eso, que tenemos que distinguir bien porque si no la gente que nos lee se puede liar y pensar que todo está metido en el mismo saco y yo creo que no. Entonces, pues eso se está investigando en la causa judicial y bueno, y si hay más irregularidades, las sabremos. Los ¿no? que sí que ya están imputados son... A Pere no le gusta cómo es... A Pere no está de acuerdo conmigo, que está ahí negándome con la cabeza. No. Es que distrae, ¿eh? Cuando se pone a negar con la cabeza, distrae. No, entiendo hace tanto aire con el pelazo que lleva. Muy susceptible Además, con os recomiendo, no hace esto. falta que veáis a Turquía poneros pelo. En Madrid y en Valencia hay muy buenas clínicas y en Alicante. No, a ver, entiendo muy bien lo que dices y no es que discrepe porque sé que lo que dices en parte yo también. Pero yo no digo que la señora Torró sea una corrupta, ni siquiera le pongo el presunto porque efectivamente es un artículo periodístico que me merece mucho respeto, pero es que como yo digo, que como he dicho antes, que detrás de cada incremento de coste, presuntamente casi siempre hay un desvío de dinero. A ver, bueno, sí, bueno, yo creo que pues muchas veces. Hemos tenido causas judiciales con eso, no, pero otra cosa es que luego no se puede demostrar, porque está muy bien, se puede articular muy bien esos incrementos de costes y ese desvío de dinero sin que nadie, Hacienda un poco más lista que el resto, pero sin que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque quien sabe hacer esto lo hace de tal manera que, salvo que haya unas grabaciones, ¿quién se hubiera enterado de estas mordidas, estos desvíos de dinero público, si no es porque Koldo está grabando? Pues no se hubiera sabido. ¿Por qué? Porque en los papeles todo se puede manipular, incluyendo un incremento de costes. Con esto no quiero decir el caso de Torró que lo sea, pero lo que sí que creo es que esto es muy habitual. Mira, yo os voy a contar una anécdota. El otro día, comiendo con un empresario, no voy a decir de dónde, porque si no la lío y no la quiero liar, de la provincia de Castellón, para que como estas cadenas autonómicas... Ya vamos reduciendo. No, pero es de la provincia de Castellón, además es una comida informal con más personas. Constructor, me dijo, ya no se dedica a la construcción, no os estoy dando muchas pistas, pero me dijo... Constructor, ya no se dice y es de Pero voy a Castellón. decir una bomba, todas las administraciones públicas con las que hemos trabajado durante 30 años, todas, de todos los partidos políticos, nos pedían dinero aparte. Todas, perdona, y no lo decía como un chascarrillo, todas las administraciones públicas, 300, 400.000, 200.000 euros. Señores, esto es una realidad. No voy a decir más porque si no le hunden a él y me hunden a mí, pero esta es, bueno, pues esto es... Yo un poco por la experiencia, porque trabajo en muchas administraciones públicas, en el despacho, trabajo también para mucho cliente privado, sé lo difícil, lo azaroso que resulta poder conseguir, aunque ahora están, gracias a Dios,
abriendo un poco la mano también los juzgados, cualquier tipo de restablecimiento, cualquier tipo de revisión, cualquier indemnización por enriquecimiento injusto, antes estaba encorsetadísimo y era golpearte una y otra vez, en este caso contra unos tribunales que no abrían la mano absolutamente para nada. Pero claro, esa manifestación de una manera tan genérica, vamos, No. yo te puedo decir constructor- que las administraciones un públicas constructor de una sí. localidad No, de pero la las- provincia de Castellón, sí, pero donde ha trabajado... ¿De más de 50.000 o menos de 50.000? No, el municipio es pequeño, pero han trabajado en la Plana Baixa, en la Plana Alta, en Lorta Nord y en Valencia Ciudad. Y todos, me han dicho, todos hemos tenido que, hasta que se hundió la empresa, ¿Por qué letra con la empieza? crisis, no, por la crisis del 2008 al 2010. Mira, y es yo un lo único comentario que- que lo no único es, que- lo único no que es puede- un comentario de bar, es un Lo único comentario que te puedo decir de alguna confianza. manera como agente, en este caso interviniente en procedimientos licitatorios, tanto dentro como fuera. Normalmente voy a hablar ya desde lo que es el asesoramiento propio interno que hago en las administraciones, preferentemente locales. Los procedimientos todos van revestidos, además son súper formalistas y con una vertiente técnica súper acentuada, con una mesa, con un órgano de contratación. Perdona, y pero con- Carlos, perdona, tú eres además yo recomiendo a Carlos, que es un grandísimo, no, lo digo de No, verdad, vamos, que te conozco. uno más. Déjame que lo diga, coño, que es un gran abogado. Pero mira, yo que soy experto en Canet en Berenguer, todas las mesas de contratación que se celebraban en el ayuntamiento de Canet, de la Pola de Farnas durante una época y de tantos muchos que no voy a aburrir al público, todos estaban trucados, con los concejales, los técnicos y con un cabeza que era un corrupto. Bueno, para quien o sea, no lo que sepa- pueden hacer mesas de contratación Sí. y estar totalmente Pero manipuladas también. estamos hablando en este caso En que algunos casos. conozco en este caso los pormenores de la actuación y un poco también todo el engranaje que había montado en relación con todos los puntos geográficos donde tú comentas de Canet, de San Antonio Benajever, donde he estado tanto en Canet como en San Antonio, pero claro, los textos, las disposiciones aplicables han variado mucho, han encorsetado, como decíamos, muchísimo los procedimientos. Y ahora, yo te digo una cosa, tanto los secretarios generales como los interventores se la cogen con papel de fumar prácticamente en Bueno, su totalidad. para quien no lo a sepa, la hora de adjudicar para quien no lo contratos sepa, Canet y a en la hora, en Berenguer este caso, no está en la provincia de Castellón. Lo digo por los datos No, que estaba el constructor no es Pere nadie, Valenciano. no es nadie. Sonia, Yo por dar un contrapunto, es cierto que no se puede generalizar. Yo soy optimista en el sentido de que estamos en un Estado de Derecho y yo creo en la aplicación del derecho administrativo. Sí que es cierto que, como bien citaba Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero el poder le corrompe. Y puede que existan esos casos de corrupción que hay que atajarlos, hay que ser tajantes y obviamente enfrentarse a ellos. Pero de ahí a decir que el sistema administrativo, que la contratación administrativa es mala por naturaleza, no comparto contigo, Pere. Porque desde una perspectiva de mi experiencia, 23 años en la administración, obviamente en la rama tributaria, y hoy creo que hablaremos también de esa Espero inocencia llegar, de espero Ana llegar. Duato, Sí. que ha ganado los tribunales, es una cuestión de prueba. Lo que pasa es que en ocasiones esa prueba se convierte en una prueba diabólica. Pero obviamente, tanto para favorecer o como para contrarrestar una actuación, hay que disponer de esas pruebas válidas en derecho. Y por eso yo me vanaglorio de que en este Estado de Derecho se puede demostrar lo contrario a lo que tú estás diciendo, Pere. Yo, pues bueno, hasta ahí llegamos. hasta ahí llegamos. Vale. No estoy de acuerdo. No Los- digo que todo el mundo sea corrupto. me Los faltaría más. escándalos de hoy tienen que Ni la ver- mayoría posiblemente, pero que... Por eso no generalizar. Vale. Pero hay un grado elevado. Un grado Está elevado. claro. Desde mi Están punto claras desde las, mi humilde las dos opinión. posturas. Los escándalos de hoy tienen que ver con el caso Coldo y con la imputación de dos personas más. Hasta ahora creo que llevamos 16. En este caso son la famosa Isabel Pardo de Vera, hermana de periodista, y Javier Herrero, bueno, ella ex de Adif y él ex de la Dirección General de Carreteras, por supuesto amaño de obra pública. Y hoy también ha declarado en el Supremo Anchón Alonso, que es el famoso empresario de Servinavar, que se supone que puso en contacto al Partido Socialista de Navarra, con Santos Cerdán a la cabeza, María Chivite, etcétera, con PNV y con Bildu, al menos así lo declaró el otro día Arnaldo Otegi, el PNV ya no lo reconoce tan fácilmente, y este señor ha dicho que si le han encontrado un documento privado por el cual el 45% de las acciones de Servinavar son de Santos Cerdán es porque a él le gusta guardar papeles. Claro. Él defiende que... Ya bueno, ¿por qué te ríes? Claro que sí, hombre. Hombre, pues ahí Claro que sí, guapi. Diógenes se llama eso, ¿no? Guardar papeles. A ver, que
es que aquí vamos otra vez a lo de los contratos privados. Sonia, los contratos privados son perfectamente válidos, aunque no sean públicos, aunque la gente no los conozca. Pero para eso hay que acudir nuevamente al derecho, al artículo 1217 del Código Civil. ¿Cuándo hace fehacencia un contrato privado? Cuando hay alguien de la Administración que es conocedor, o bien se presenta o se eleva ante alguien de la Administración. Si no, es un acuerdo entre partes que tiene su aplicación en el ámbito privado, y ahí sí que es cierto que los contratos o entre partes sí que pueden tramitarse a nivel jurídico en los tribunales, pero siempre por la parte privada. A nivel de administración es cierto que para que ese contrato privado tenga fehaciencia hace falta que se cumpla uno de esos requisitos. Por lo tanto, eso que dice de que le gustaba guardar papel es un poco un argumento peregrino, en mi humilde opinión. Por eso está en la cárcel. Sí, no, hay que darle. Pero está en la cárcel el otro. El otro, es claro, pero a ver, pero el contrato privado precisamente lo que intenta eludir es la publicidad legal, porque están haciendo lo que no deben, presuntamente. Por eso es un contrato privado, si no lo hubieran elevado a público. Pero esto es incuestionable. Yo no sé por qué hay cosas que son tan evidentes y el otro dice que no lo ha roto, que su mujer le dijo esto de verdad, no, por eso está en la cárcel de Santos Cerdán, claro. Aquí sí que tenemos, aquí sí que tenemos un poco por ahondar sobre lo que estáis comentando en relación con los procedimientos licitatorios. Tenemos una asignatura pendiente desde hace muchos años que se ha avanzado en relación a que se han reducido, pero sustancialmente en este caso lo que era una praxis habitual de creación de entes instrumentales de las administraciones públicas. Y los entes instrumentales de las administraciones públicas, sean sociedades públicas, que sobre todo vamos a polarizar ahí, que se crearon muchas de ellas, como hemos comentado anteriormente, para eludir procedimientos de contratación. Aquí, aunque sí que es verdad que se han reducido sustancialmente, todavía quedan muchos. Y aquí, claro, el problema viene en cómo están organizadas esos entes instrumentales, esas sociedades públicas, que tienen un secretario que prácticamente ni interviene y tienen un gerente de la empresa pública que puede ser o no licenciado en Derecho y que puede saber o no de contratación pública. Entonces aquí sí que tenemos un nido de nepotismo mucho más tendencioso, mucho más marcado que el que tenemos en una administración pública, donde sí que tenemos habilitados nacionales que controlan perfectamente, y aunque habrán casos que seguro, Pere, pero controlan en este caso los procedimientos licitatorios. Pero en estos entes instrumentales de la Administración todavía sigue habiendo, aunque se han reducido, vuelvo a insistir, sustancialmente la creación de este tipo de entes, pero sigue habiendo mucho nepotismo. Rosana. Por la falta de control, en este caso, de habilitados nacionales. Sí, a ver, yo creo que en esta causa, hablando de los dos empresarios, bueno, los dos investigados que han declarado hoy, yo creo que primero hay que destacar que se trata de una fase bastante inicial de la investigación. Han acudido dos investigados a declarar, han respondido a preguntas de su abogado, tienen derecho a hacerlo y tienen derecho a contar parcialmente la verdad, a no contar la verdad. Son personas investigadas que pueden llevar su estrategia judicial. Entonces, yo lo que creo que aquí es la clave de todo es que la investigación pueda determinar los sobornos a cambio de las adjudicaciones, que en eso se está centrando. Entonces, lo que han dicho hoy los dos es que han negado los sobornos a cambio de las adjudicaciones, y la gran pregunta en el aire que queda para mí es ¿por qué una empresa pequeña como es Servinavar concurre a un contrato, a una adjudicación con una gran empresa como es Acciona? ¿Para qué necesitaba Acciona una pequeña empresa para concurrir a una adjudicación pública? ¿No? Eso es lo que no han sabido explicar. Yo creo que eso es, socios locales. Claro, se buscan socios locales. Ellos decían, para repartir mejor. No, ellos decían, era requisito para poder acceder. Bueno, eso yo creo que lo tendrá que determinar la investigación, y que hay muchas aristas en esta causa judicial. Perfecto. Y que para mí la clave es que se prueben los sobornos. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes quiero justificar por qué hemos puesto ahí en el rótulo más escándalos y más encuestas, porque hay una del pasado viernes, de antes de todos estos líos del Comité Federal y del Paco Salazar y todo esto, que publicó El País y que publicó la cadena SER, donde lo tengo aquí, que, en fin, que le sale mal a Pedro Sánchez, porque la mayoría acaba diciendo que lo ideal sería que Sánchez se fuera y pusiera a otro al frente del gobierno. No tanto que convoque elecciones ya a ver quién gana, sino que de momento aguante, pero con otro socialista y no con él al frente del gobierno. Y esto lo he puesto porque es que me ha llamado la atención, me ha dado por relacionarlo con el CIS del otro día de Tezanos, en el que salía que el 80% quería que se fuera Carlos Mazón, pero sin embargo la mayoría de los, no la inmensa, la mayoría prefería a Carlos Mazón antes que a sus alternativas de otros partidos políticos, Joan Baldoví, Diana Morán, etcétera. Es decir, que al final las encuestas
pues salen como salen. En fin, nos vamos a publicidad y enseguida hablamos de la cumbre del PP de este fin de semana, de el peso de los partidos socialista y popular valencianos en sus respectivas estructuras nacionales y de la asfixia a la que se está viendo sometida, la asfixia económica de la Generalitat Valenciana, que va a tener seguramente como repercusión impagos. Hoy estamos haciendo el faro con Rosana Crespo, Pere Valenciano, Carlos Primo y Sonia Díaz. Nos toca hablar del Partido Popular. Hay tres cortes que quiero ponerles a ustedes. El primero es el de Alberto Núñez Feijóo, cuando explica que él quiere un gobierno en solitario. Vamos a escucharlo. Y yo quiero un gobierno en solitario, sí. Quiero un gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado. Y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros. Segunda pregunta. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Con este PSOE es imposible pactar. Con el sanchismo no se puede acordar. Lo sé por experiencia. Eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren. La presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener. ¿No habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. Si se han fijado ustedes bien en la primera parte, cuando habla del gobierno en solitario, dice quiero un gobierno en solitario, con lo cual a mucha gente le entró la duda, vale, quiere, pero ¿y si no tiene más remedio, hará gobierno con Vox? Hoy ha dado una rueda de prensa, ha ofrecido una rueda de prensa el número 2 del Partido Popular, el flamante secretario general Miguel Tellado, y le ha costado, he visto parte de la rueda de prensa y han tenido que repreguntarle 3 o 4 veces y al final salía por peteneras, más o menos hacía circunloquios repitiendo aproximadamente lo que acabamos de escuchar del señor Feijóo, y al final, pero ya fuera de micrófono, es cuando el señor Tellado le ha dicho a un grupo de periodistas que si no puede gobernar, si el Partido Popular no puede gobernar solo, convocará de nuevo elecciones. Es decir, antes que formar gobierno con Vox, convocaría elecciones. Sonia, esto que... Bueno, al final lo que he dicho al principio de mi intervención, tenemos que mirar por el bienestar de la ciudadanía, y política es pensar en hacer mejor, más fácil, más sencilla la vida de las personas. Y se está demostrando que en ciertas comunidades autónomas, gobiernos de alianza como los que acaban de mencionar que no, han funcionado y están funcionando. Por lo tanto, yo creo que debería primar no la absolutez de decir nunca jamás voy a gobernar en colaboración con otro partido, sino que estoy buscando el bienestar de la ciudadanía. Pero a lo mejor es también una medida de marketing, porque como todo el mundo está pendiente de si va a pactar con Vox o no, y si eso resta posibles apoyos electorales. Sí, pero también él mismo ha dicho, Vicente, que no va a cerrar el cordón, porque es cierto que detrás de ese partido político hay votantes, hay personas, que al final perdemos de la visión sencilla, que es que en España somos ciudadanos, somos casi 50 millones de ciudadanos y 5,5 vivimos en la Comunidad Valenciana. Y aprovecho, por si no da tiempo, porque no me puedo ir de aquí sin decirlo, y Carlos me ha tirado el pie. Sí, va a dar tiempo. Al final los porcentajes no son importantes, lo importante es que el tema de la infrafinanciación pesa mucho en nuestra comunidad, y eso lo que hace es que nosotros, ciudadanos valencianos, percibamos casi 300 euros menos que la media. Y yo sí quiero poner eso en valor, que muy bien toda la problemática, pero el verdadero elefante que hay en la sala es el problema de la infrafinanciación. Sí, por supuesto. Y por si no nos da tiempo, yo tenía que decirlo. Mujer, ya verá usted cómo sí. Rosana, lo de Vox y lo de Junts también, porque a Junts no se le aplica el cordón sanitario, lo cual puede significar que se puede alcanzar pactos con ellos, pero no necesariamente de gobierno, sino para cosas concretas. A ver, a mí me ha llamado la atención la declaración de hoy de Tellado. Me ha llamado la atención, pero a continuación... La que no tenemos grabada. Sí, pero bueno, a continuación me he preguntado, ¿y Vox qué querría hacer? Porque a lo mejor ahí está la clave. Es que a lo mejor Vox no quiere gobernar con el PP, ¿no? Quiero decir, aquí se han salido de los gobiernos, de todos los gobiernos autonómicos. Se va a cumplir un año en nada de la salida de la Generalitat. Vox quiere gobernar
con el PP o le rentabiliza más un apoyo externo en el que plasmar sus exigencias de manera directa, como hemos estado viendo aquí, por ejemplo, en la negociación de presupuestos? Es que a lo mejor Vox tampoco quiere, yo no lo sé, cómo se planteará Abascal la estrategia de entrada o no en los gobiernos una vez hayan celebrado unas elecciones. Yo no lo sé, pero es que a lo mejor Vox tampoco quiere porque ha comprobado que desde fuera de los gobiernos puede sacar más iniciativas, más medidas y más políticas de las que ellos quieren que dentro de los gobiernos, porque aquí recordemos que han condicionado bastante ciertas medidas de los presupuestos de la Generalitat. Desde luego, para estos presupuestos Y recién desde aprobados, luego, la segunda reflexión, aparte de qué querría Vox, es que el cordón sanitario a Junts no se aplica. Entonces, bueno, yo creo que la aritmética parlamentaria siempre es la que domina después de unas elecciones. Tendrán que hacer sus cálculos, tendrán que ver qué decisiones toman. A mí lo que me gustaría es que un candidato a la presidencia del gobierno no volviera a decir algo que no va a hacer y que luego sí que hace, como ha sido el caso de Pedro Sánchez. Me gustaría que no se repitiera eso. Hombre, con Junts se puede, yo qué sé, votar cosas a favor de los enfermos de la ELA, ¿no? Cosas así, pero se supone que cosas de calado institucional no. Mira, creo que eso es lo que han A mí querido me decir. gustaría que en este país se pudiera ir a una segunda vuelta como en otros países y no tendríamos de momento ese problema y sobre todo las mentiras y las incoherencias que nos cuentan los políticos previamente a llegar al gobierno y cuando llegan. Lo hemos visto, el manual de Hipócrita, que es el segundo libro, el tercero de Pedro Sánchez, o manual obsesionado con los libros. Manual de mentiroso, ¿Qué porque le pasa? Pedro Sánchez, es que la hemeroteca es muy sufrida. Pero a favor de Pedro Sánchez tengo que decir que, claro, una cosa es lo que tú querrías hacer y otra es lo que las circunstancias te obligan. Y como la coherencia no puntúa y como los tuyos no te exigen, tenemos a Pedro Sánchez. ¿Qué le puede pasar a Feijóo? Que se le puede poner cara de Pedro Sánchez, desgraciadamente, como le pasó a José María Aznar cuando relevó a Felipe González, no a los catalanes, y pactó con Jordi Pujol. Es decir, señores votantes, ustedes se pueden ilusionar, esa es mi cámara, se pueden ilusionar con quien quieran. Esa es mi cabra, dice. Se pueden ilusionar con quien quieran. Ahora se la lleva. Si es socialista, si es popular, si es de Vox. Cuando lleguen al gobierno, muchas de las cosas que hoy, este fin de semana, hemos escuchado, no las van a cumplir porque no van a poder cumplirlas. Pero si me dejas un minuto solo, medio minuto, respecto al posicionamiento de lo que somos la Comunidad Valenciana. Otra vez. Que ahora vamos con la Comunidad Valenciana. Entonces, te ahorro el medio minuto y luego te lo digo. Vale, venga, don Carlos. Esto te ha Usted gustado, también ¿eh? se pasa la... Entonces voy yo. Vamos a ver, la verdad que estamos ante un momento histórico-social muy importante en nuestro país. Me tira mucho hablar de la Comunidad Valenciana, pero voy a polarizar, voy a centrarme en este caso en lo que es España. Estamos ante un momento donde una Constitución del año 78, mucha gente considera que podría, habría llegado el momento de modificarla o de mutarla sustancialmente. Para eso hace falta un régimen de mayorías. Yo, por ejemplo, cuando he escuchado a Feijóo decir que con este PSOE imposible, pues igual un gran gobierno de concentración en España en estos momentos, pues podría dar, has comentado, Pere, una cosa, y abro comillas, de a mí me gustaría que hubiese una segunda vuelta. Pues para eso habría que modificar la Constitución. Hay mecanismos para mutar esa Constitución, pero evidentemente necesitan de unas mayorías parlamentarias. Un gobierno posiblemente de concentración, que yo estoy de acuerdo con Feijóo, que Pedro Sánchez no es en estos momentos el mejor aliado que pueda tener para un gobierno de estas características, pero sí que España yo creo que podría estar en estos momentos ante un punto importantísimo en su historia de poder decir: esta Constitución nos vino muy bien para esa época de transición, pero ahora es posible que con un nacionalismo emergente, con unos, en este caso, tanto por la izquierda como por la derecha, partidos efervescentes, aunque Sumar de alguna manera ya haya perdido mucho fuelle, pero sí que lo está cogiendo, por ejemplo, Vox, pues de alguna manera estos partidos políticos habrá que ver también, junto con el nacionalismo, cómo los podemos encajar dentro de esta estructura de socialdemocracia que tenemos en nuestro país. Hay puntos importantísimos para nuestro país en estos momentos que necesitan de una reflexión y sobre todo de un consenso y de unas mayorías amplias para poder reflexionar y ver si tenemos que avanzar en este modelo territorial. Tú dices un pacto PP-PSOE, bueno, pues lo tienes claro.
Bueno, está el estigma que se ha Vamos generado. a ver, Con Pedro Sánchez no. Pero Con Pedro Sánchez no. se hizo con el control del Partido Socialista precisamente porque el Partido Socialista había pactado antes con Mariano Rajoy, le había permitido formar gobierno y eso... Yo solo daré un apunte. Hay gente del PP que desearía ese gobierno de coalición. Bueno, y gente de alguna Sí. manera, yo creo que gente también que quiere pues que avance esta España, que esta España de alguna manera, que yo creo también, por ejemplo, el modelo territorial que tenemos dos principios básicos en la Constitución, que son el 148 y 149, que son los principios para mí más importantes que tenemos dentro de nuestra norma suprema, desde la norma suprema del ordenamiento jurídico español, que son el principio de distribución de competencias. ¿Qué competencias son del Estado y qué competencias pueden ser o son susceptibles de poder ser asumidas por parte de las comunidades autónomas? Pues yo creo que en relación ya solamente con estos dos artículos haría falta una reflexión profunda, el gobierno de coalición de no cómo sé si es... repartir esas competencias. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? El gobierno de coalición no sé si entra en los planes de, por ejemplo, José María Aznar e Isabel Díaz Ayuso, que son los dos que han hecho salseo en el Congreso del Partido Popular. Aznar diciendo que cuidado con quién pactas porque puedes acabar en determinados sitios. Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extraña acabar en la cárcel porque ese es tu ambiente. E Isabel Díaz Ayuso hablando una vez más de la fruta. También tenemos la inmensa fortuna de celebrar aquí cada año la Fruit Attraction, que es la feria hortofrutícola más importante de España, una de las más importantes del mundo, porque nos gusta la fruta. A ver, gustará o no gustará, pero es ingenioso, ¿eh? Porque es que esa feria de la que habla Isabel Díaz Ayuso existe, que ya lo he buscado, y efectivamente es una feria que se celebra en IFEMA, que es donde se celebraba este congreso. Está bien hilado, aunque evidentemente todos sabemos lo que quiere decir la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Don Pere, y acabamos y nos vamos a lo valenciano y a lo fiscal. Bueno, Ayuso yo creo que se ha comportado dentro de sus frases célebres, pues el titular Podría haber sido peor, ¿no? Se ha sí, para Feijóo y la nueva dirección y el próximo y el nuevo Partido Popular, pues se ha comportado muy bien, no ha dado mucho la tabarra orgánicamente, ha estado en un segundo plano, ha tenido su minuto de gloria con la fruta, aunque yo creo que debe cambiar ya el eslogan, que está un poco manido, y hasta la fruta está un poco pasada, ¿eh? Y sí, claro, y yo creo que ya debe esperar su momento. Es una mujer joven, aguerrida, que gusta a mucha gente de la derecha, del centro y de la extrema derecha, pero no es su momento. Entonces ahora es el momento de Feijóo, salvo que salga también algún papelito o algo, porque ahora vamos a esperar de aquí a las elecciones generales, de aquí a que se convoquen, pues vamos a ver muchos dossiers y mucha información para intentar tirar por tierra en este caso esto de Ayuso, a Feijóo, porque está en el momento más alto. Al que he visto mover la cabeza sospechosamente es al señor Primo, no sé lo que... Porque es ayusista. Bueno, no, al final lo que con pasa ese es que lenguaje corporal. Es muy histriónico y tal. Como Ayuso. Yo creo que no es momento de chanzas. Estábamos hablando de temas Hombre, estos, claro. ¿cómo que no? De La gente en casa se aburre un poquito de chispa. Pero yo creo que hay que hablar en serio, yo es que creo, pero con simpatía. Ahora sí que de alguna manera, viendo el problema que tenemos en la Comunidad Valenciana, a mí estas chanzas, y más en este caso, y con todos los respetos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues la verdad que no creo que toquen. No creo que toquen y a mí no me hacen ninguna gracia. Yo creo que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, y abrimos ya un poco... No abrimos nada, que vamos a una pausa de publicidad y luego abrimos lo que quieran. Bueno, pues lo dejamos para a después. ver, en Telegrama. Sonia, ¿a usted lo de Díaz Ayuso le ha gustado? ¿Le ha parecido gracioso? ¿Inapropiado? No sé. Fruta madura, ¿no? Fruta madura. Es que está pasado, sí. Rosana. No, yo creo que los eslóganes estos, pues un poco de jijijaja en el Congreso bien, pero pues se quedan ahí dentro. Ahora, lo que sí que tengo que decir del Congreso del PP es que lo que sí que parece que ha evidenciado es la cohesión interna que tiene el partido, que muchas veces pues no ha ido a congresos tan unido. Además es que era curioso el contraste, porque hemos puesto una foto al principio, que la verdad es que no me he fijado, pero yo creo que es más o menos lo que queríamos destacar o lo que queríamos poner de relieve, que es Sánchez con una ropa vaquera, un fondo rojo, delgadito y no muy
de aspecto no especialmente saludable, mientras que Feijóo estaba con la camisa blanca al fondo azul. Le faltaban las alas, ¿no?, para ser el angelito en el Belén de Navidad. En fin, dos imágenes muy distintas de cómo han transcurrido las dos principales citas políticas de la Comunidad Valenciana. Nos vamos a publicidad y a continuación llegará el gran momento de Sonia Díaz y Carlos Primo, empeñados en hablar de Valencia y de la Comunidad Valenciana y del asunto fiscal, el asunto de Hacienda que nos tiene especialmente preocupados en el día de hoy. Pues aquí estamos con Sonia Díaz, con Rosana Crespo, Pere Valenciano y Carlos Primo en el Faro, en el que nos quedaba, para terminar el asunto del Comité Federal del PSOE y del Congreso del Partido Popular, evaluar el papel que han desarrollado y la forma de la que salen las respectivas organizaciones territoriales valencianas. El PSPB, que tiene ahora 3 mujeres destacadas en la cúpula del partido a nivel nacional, Rosana Crespo. Casi, me cachis. Es que cuando toca decir Rosana, no voy a decir Rosana. Y cuando no toca decirlo, lo digo. Rebeca Torró. Se parece un montón. Y fíjate, al final de pero julio... físicamente sí que tienen un aire. Y a final de julio ya verás tú cómo acabo. Rebeca Torró y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Las 3 están en la cúpula del Partido Socialista. El Partido Popular ha colocado a Juanfran Pérez Senabre, el secretario general del Partido Popular Valenciano en la... Llorca. Vicente, ¿estás? Pérez Llorca. Es lunes. Rosana, sigue tú. Y es San Fermín, 7 de julio. Esto no tenéis programa de zapping. No, eso es lo malo. Venga, darle eso es lo malo, corte. que lo van a sacar. Claro, eso es lo malo, que lo van a sacar. En fin, saludos a la familia. Bueno, que valórenme ustedes, yo me callo ya. Valórenme ustedes cómo han quedado los valencianos. Carlos, ¿empieza usted? Bien. Con espíritu de brevedad, como siempre. Sí, como buen abogado, breve, por favor. No, vamos a ver, yo creo que la representación, en este caso, de lo que es tanto en el PSOE como en el PP, la cuota territorial valenciana, pues bueno, en el PSOE la verdad que tener de número 3 a Rebeca Torró, aunque tiene un horizonte pues muy azaroso, muy complicado por delante, pues bueno, tener a la número 3 del partido, secretaria de organización, una valenciana, pues oye, es de aplaudir. Es de aplaudir. Cosa distinta será lo contenta de que la aplaudamos a ella, que estará, pero vamos, entiendo que sí, tiene una labor por delante muy importante, tiene una labor muy intensa, muy azarosa, muy difícil también, como he comentado, pero bueno, la verdad que hay que aplaudir, ¿no?, el que la número 3 del PSOE, la secretaria de organización, pues en este caso sea una valenciana. En relación, en este caso, con el Partido Popular, pues bueno, todos hemos visto de alguna manera estos últimos meses, ¿no?, lo cuestionado que ha estado el partido a nivel nacional, y bueno, pues de alguna manera yo creo pues que recoger en este caso figuras... ¿Balón de oxígeno para Carlos Mazón? ¿Perdón? ¿Balón de oxígeno este congreso para Carlos Mazón? Pues balón de oxígeno, no sé lo que durará, no sé si lo que perdurará en el tiempo, pero de momento, de momento por lo menos en un corto medio plazo. Fíjese yo que creo le he que hecho sí la que va a pregunta tener. de balón de oxígeno este congreso y he estado por decir balón de oxígeno este comité federal, porque igual le ha dado más oxígeno a Carlos Mazón el comité federal que el congreso del PP. Las dos cosas. Yo estoy muy contenta de que tengamos representantes valencianos en ambos partidos, porque creo que es el momento de impulsar y que consigamos para nuestra tierra lo que llevamos tantos años persiguiendo. Entonces, bueno, ese voto o ese punto de optimismo y esa ilusión, que creo que es algo que me precede y que lidero durante toda mi trayectoria profesional y personal, y espero que hagan cosas por nosotros. Falta nos hace. Esa alegría viniendo del mundo de la Hacienda es una maravilla. ¿Has visto? Oye, no te conocía y me caes bien, me gusta. Soy buena gente. Lo digo de verdad, ¿eh? No. Saldrá de aquí con una columna en superior. Lo digo de verdad, que me gusta lo que transmite, pero que viniendo de que hagan cosas por nosotros buenas, espero. Sí, por favor. Mira, yo, el poder valenciano, dejadme que discrepe un poco. Yo también estoy con Pere en esto. Uy, pero si no lo has dicho todavía. Sí, Bueno, pero nosotros tenemos la vertiente más técnica. Mira, enhorabuena a todos los valencianos que estáis, a mi cámara, Me encanta. que estáis en las cúpulas del Partido Popular, del PSOE y de cualquier partido del mundo mundial, sobre todo si estáis en España. Felicidades y enhorabuena. Pero a mí, Vicente, lo que yo quiero
es que los valencianos que están en las cúpulas ejerzan el poder valenciano. A mí no me vale que esté Torró, Torrá o Torra era uno de Esquerra, ¿no? Creo que era. Torra. Sí, Torra. Pues Torra Ese estaba y Torró. Y entre el Torró y Torra estaban en las cúpulas. A mí lo que me vale es que los valencianos que estén en las cúpulas del PP y del PSOE defiendan y nos devuelvan el derecho civil valenciano, un sistema de financiación justo, que seguramente lo vamos a hablar ahora después. Que cuando hay obras prioritarias en algunos lugares con informes técnicos y están en los gobiernos de España, que ejerzan un poder y sean la voz crítica, no hagan seguidismo, porque si esas obras de informes técnicos se hubieran hecho en los barrancos del Pollo, de la Saleta, viniendo de Chiva hacia abajo, cuando correspondían, por ejemplo, el efecto brutal y trágico de la Dana hubiera sido inferior. No lo digo yo, lo dicen los técnicos y los informes de ayuntamientos, de la Politécnica, etc. Para eso quiero valencianos en los puestos de mando del PSOE y del PP en Madrid o en el Congreso y en la cúpula. No los quiero para decir tenemos 3 valencianos. Esto ya lo hemos visto. Y hemos tenido a Ábalos, y hemos tenido a Ciprià Siscar en el PSOE, y Zaplana, que inventó el poder valenciano. Llevamos 30 años infrafinanciados. Nada, 30 años. Más de 30 años infrafinanciados. Con unos y con felicidades a otros. todos los que están. Algunos son incluso amigos míos. Pero a mí no me valen A partir de valencianos. ahí ya no sé. Bueno, me da lo A mismo. partir de Yo, ahí ya no sé. como me voy a morir, me da igual que. Hombre, todos. Todos. Por eso me da igual que dejen de hablarme de aquí a la muerte, porque todos nos vamos a reencontrar en ese punto. Pues Por sí. lo tanto, la libertad que me permita esta cadena y donde puedo hablar, diré que yo los valencianos que quiero son los que defienden a su tierra por encima de ideologías, cosa que muy pocos, si no ninguno, he visto a lo largo de 40 años de democracia. Rosana. Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con Pere en este punto porque la pregunta es, ¿hay poder valenciano en Madrid? Pues yo no lo sé, yo estoy muy escéptica. Nunca lo ha habido, ¿no? Para mí hay representantes valencianos en Madrid y mis enhorabuenas para todos, pero ¿hay poder valenciano en Madrid? El tiempo ha demostrado que no. El tiempo ha demostrado que el partido que tiene el gobierno en la Comunidad Valenciana ataca al partido del gobierno central cuando es el opuesto y cuando es el mismo no lo ataca. Eso es lo que han demostrado todos estos años en materia de financiación, en el fondo de nivelación, en las infraestructuras en la Comunidad Valenciana, en las inversiones directas en la Comunidad Valenciana, los presupuestos generales del Estado. Aquí tenemos una infrafinanciación que se reivindica cuando el gobierno central es del color opuesto al gobierno autonómico y eso para mí no vale, sinceramente, como valenciana. Entonces me alegro mucho de que se pueda reforzar a determinados círculos, a colegas, corrientes. Bueno, bien, esto es análisis interno de partidos políticos, Vale, pues pero vamos. las reivindicaciones valencianas, la pregunta es dónde quedan. Vamos claro. con el Forment o con el Blat. Solo antes, una alusión a los incidentes que ha padecido la sede del PSPB en Valencia, como antes los de otros partidos políticos, aquí y fuera de aquí, que el señor Mascarell, que es un alto cargo de la ejecutiva de Diana Morant, en fin, ha culpado de alguna manera, como, en fin, de aquellos polvos estos lodos al Partido Popular, y luego resulta que ha sido un foro de izquierdas y medio anarquista el que ha reivindicado a través de un vídeo el haber hecho eso que están viendo ustedes en las imágenes, es decir, el haber ennegrecido la fachada de la sede del PSPB, cosa que todos repudiamos, creo, pero que, en fin, que no ha estado acertado el señor Mascarell en su análisis, culpando al Partido Popular de una cosa que ha hecho un grupo más a la izquierda del Partido Socialista, por lo que hemos visto. En fin, últimamente la verdad es que lo de las protestas, además luego resulta que hay en las plazas de toros se corea eslóganes contra Pedro Sánchez, lo hemos visto en varios sitios de España en las últimas semanas, ahora en los conciertos, el de Rigoberta Bandini creo que también hacen lo propio o lo impropio con Carlos Mazón. En fin, ahora se ha puesto de moda en los espectáculos pedir las dimisiones de los políticos según el tipo de espectáculo y según el de desahogo sirve. El gusto del desahogo. En fin, vamos a desahogarnos con lo de la financiación autonómica. ¿Qué tiene de particular Sonia Díaz el 7 de julio
para la situación de asfixia que vive la Comunidad Valenciana? ¿Por qué es una fecha marcada en rojo en el calendario? Porque se vencen los pagos a los proveedores y hay una cuestión, una denominación técnica que es el periodo medio de maduración de pago a los proveedores que hay que cumplir, si no entraríamos en un ciclo perverso para lo que es la financiación de la Comunidad Valenciana. Cierto es que hemos recibido el FLA correspondiente a regañadientes, pero estamos a la espera de ese FLA extraordinario para que aquellos proveedores que han prestado sus servicios o que han concedido los bienes puedan recibir el dinero que se merecen. Sí que es cierto que... ¿Esos son farmacias, pymes? Todos, efectivamente. Todo el tejido todo. empresarial y profesional de la Comunidad Valenciana, que no olvidemos que un 97% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, incluso micropymes y autónomos, por supuesto, servicios con todo mi sociales, cariño, empresas de efectivamente. servicios Entonces, sociales. es una fecha importante para que el Gobierno de la Nación, por favor, firme, conceda a la ministra correspondiente ese FLA extraordinario para ese desahogo, para ese balón de oxígeno que necesitamos, y no lo necesitamos porque somos pedigüeños, es que es nuestro. El problema de la infrafinanciación es que aportamos al Estado dinero todos los 5 millones de valencianos y valencianas, pero no recibimos lo que verdaderamente Rosana, ¿esto necesitamos. es un castigo? Es un castigo, es política. Para mí es política Pues de la mala. Castigo, ¿eh? Política de la Yo mala. traduzco. Es decir, ¿por qué no se está aprobando el FLA o no existe una comunicación directa con la Generalitat para comunicar la decisión de lo hemos aprobado ya, vamos a transferiros esta cantidad? ¿Por qué no hay comunicación entre el Gobierno central y el autonómico? ¿Y por qué se está produciendo esta anomalía? Para mí esto es una anomalía. Entonces, castigo, hombre, aparentemente es un castigo porque es una estrategia política, y a mí las estrategias políticas que no benefician a un territorio son un castigo. Me parece una vergüenza, si se me permite igual el símil, llueve sobre mojado, y me refiero porque quería unirlo con esa desgracia de la Dana en unas circunstancias en las que la Dana del 29 de octubre del 2024 arrasó buena parte de la provincia de Valencia, no solo con 228 muertos, sino comercios, empresas, viviendas, infraestructuras de todo tipo, los ascensores que no funcionan todavía en cientos de fincas, especialmente en la comarca del Horta Sud, que eso ya supone, más allá además del sufrimiento por las pérdidas humanas, del impacto mental, psicológico que tiene sobre los que han sobrevivido, y todas las dificultades económicas que además arrastran a buena parte de la provincia de Valencia y por extensión a toda la comunidad valenciana, que además el Gobierno de España, que no ha sido rápido, que sí que ha entregado dinero y que falta pues personal y técnicos para hacer una buena distribución del dinero que ya ha entregado el Gobierno de España. Pero si además unimos a que el FLA llega tarde o que lo podían haber adelantado, dada la circunstancia tan gravosa y tan dificultosa que ha supuesto la propia Dana, estamos pagando los valencianos por partida doble la desgracia de en este momento de ser valenciano. Ahora ser valenciano es un peso que tenemos, porque cuando hablábamos si somos iguales en España, no somos iguales, y ahora no hemos sido iguales históricamente, sino que ahora tenemos que sumar el FLA unido a la gran desgracia y dificultades económicas que se añaden a las dificultades humanitarias. No llega el FLA y encima a los de la Dana. autónomos que han recibido ayudas por la Dana les han cobrado el IRPF. Se les olvidó al Gobierno de la Nación incluir una exención del artículo 7 de la ley de renta, cosa que se hicieron para las ayudas que ellos concedieron a autónomos, en cambio para las valencianas no. Esto es discriminación. Madre mía. ¿Y no lo pueden corregir? Carlos. Pueden. Porque vamos, De me parece, voluntad. Deberían. Hombre, es Deberían, que- porque al final de alguna manera lo que está ocurriendo es que tenemos autonomías de primera y autonomías de segunda. Efectivamente. Pero es que la valenciana hemos ido de segunda con Pero independencia como que no esté. nos quejamos, Como no nos quejamos y ni tenemos tenemos fuerza, grandes representantes ni- en las cúpulas, pues somos felices. Evidentemente. Y para ella el domingo. Eso es así, eso es así. Yo sí que quería, yo creo que un poco por centrar desde el punto de vista también técnico, un poco esto de la Cuanto menos técnico, mejor, para que lo entendamos Sí, todos. no, pero muy sencillo para que para de alguna manera que la gente vea las consecuencias que tiene la infrafinanciación, en este caso en lo que es el día a día, por ejemplo, la administración autonómica, y las consecuencias, en este caso, de todo tipo, pecuniarias, jurídicas, que tiene, económicas, que tiene el no disponer de ese fondo de liquidez autonómico, que lo que hacen de alguna manera es que esa liquidez que necesitan
necesita nuestra administración autonómica pues pueda llegar a todos los concesionarios de servicio, a todos los contratistas, a toda la gente que opera con la administración. El esfuerzo fiscal a los que nos vemos sometidos los valencianos es también parte culpa de la infrafinanciación. Claro. Porque tenemos que someter a los 5 millones de valencianos y valencianas a un esfuerzo fiscal, y hablo de mochila fiscal, no hablo de presión fiscal. Claro. Aquí conceptos macroeconómicos no, aquí lo que cada ciudadano pagamos en renta, yo también soy contribuyente. Y ese esfuerzo fiscal que le pedimos a los 5 millones de valencianos y valencianas no debería de ser, porque nos convertimos en ciudadanos de segunda. De segunda, efectivamente. Y al final, esto pues, es que es muy claro y muy evidente. Si no tengo el dinero que me toca, que me corresponde, con lo cual sí que es un castigo, un gran castigo, evidentemente yo tengo un presupuesto con unos ingresos y unos gastos, con unos servicios públicos que yo tengo que prestar obligatoriamente, porque los tengo que prestar obligatoriamente, y si no tengo esos fondos, no tengo esa financiación, evidentemente voy a tener que subir impuestos. Bueno, hoy pública Y entonces la carga Confidencial, impositiva, de alguna manera, de los valencianos, por eso es tan alta. por aquello de los agravios, hoy publicaba el Confidencial que la Generalitat de Cataluña recaudará todo el IRPF de Cataluña. En fin, en un minutito, que nos vamos enseguida con los fareros y los faroleros y nos quedan no demasiado tiempo por delante, pero en un minutito, Sonia Díaz, lo de Imanol Arias, lo de Ana Duato y lo del asesor, porque a Imanol Arias le cascan por fraude fiscal 2 años y 2 meses, que veremos si entra en la cárcel o no. Entrará. ¿No? No entrará. No. Ana Duato absuelta porque porque se había negado a llegar a un pacto con el fiscal, es decir, pactar con el fiscal por temas fiscales no suele salir bien. A ver, Shakira lo hizo. Y al asesor 80 años. Firmar en conformidad da lugar a que asumes una de las penas que te imputa ese fiscal, que es lo que ha hecho Imanol Arias. Imagino que sus asesores valorarían el impacto económico y que si son 2 años y 2 meses no va a entrar en prisión. Valiente Ana Duato y su marido, y enhorabuena por ese equipo de asesores. Por ese equipo de asesores que han ayudado y que han verificado que no ha quedado acreditado que existe delito fiscal. Para que haya delito fiscal tienen que cumplirse 3 condiciones. Esa es su cámara. 3 condiciones. La primera condición es que tiene que haber una acción u omisión por parte del ciudadano, en este caso por parte de Ana Duato y su marido y el resto de personas que también están dentro de ese delito fiscal. El segundo es que tiene que haber un perjuicio de 120.000 euros como mínimo para que sea delito fiscal. Y el tercero, más importante, que haya dolo, que haya voluntad de defraudar, cosa que no se ha demostrado por parte de la Audiencia Nacional. Le quedan 80 años porque es el sumatorio de todos los delitos del resto de posibles contribuyentes defraudadores. No solamente ayudará dentro de prisión, si entra en prisión, a tantos delincuentes fiscales que están en las cárceles. No lo sé. Hacer las declaraciones. Doña Rosana, ¿tiene usted ya preparados los galardones del día? Sí, yo los tengo preparados. Venga, pues vamos con el farero. Bueno, yo el farero se lo quiero dar, es múltiple, puedo Bien, darlo bien. a muchos, ¿no? Yo se lo quiero dar a las componentes del barco Dragón de la Marina de Valencia, que son exclusivamente conformado por mujeres supervivientes de cáncer, que este fin de semana les hemos publicado en El Español un reportaje, y porque tiene además una competición ahora en julio, y me parece una iniciativa maravillosa, así Venga, que pues va vamos, por ellas. Vamos a distinguirlas como merecen. Ese es el farero. Y el Por farolero. cierto, tengo que mencionar que una de ellas es Beatriz Gascó, exdiputada de Podem en las Cortes Valencianas, que forma parte del bote. Pues farolero, pues yo se lo di ya, tengo que decir que se lo di ya el año pasado en esta misma tertulia, y siento repetir, pero se lo doy a la ministra de Hacienda. O sea, que no ha porque aprendido nada. no hemos avanzado nada en este último año. Bueno, Pues sí está bien. don Pere Valenciano, su farero del día. Pues mira, se lo voy a dar a Paje. Vale. Porque me gustan los que van contracorriente. Muy bien. Las voces críticas, los que se les llena la boca de la libertad de expresión, la democracia, de poder contrastar ideas. Jolín, pero uno cuando se sale del guión, entonces te quieren aniquilar los tuyos. Pues yo va por Paje. Hala. Y el farolero. Mira que al escribir aquí me ha salido frailero, pero es farolero. No, farolero. Yo cada vez lo digo peor, pero el sí. corrector no es el corrector en mi línea. ortográfico. Pues para Óscar Puente. Conciso y breve, por favor. Pues es que no lo aguanto. Cuando se pone en plan tuitero. ¿Que lo ha oído usted no esta lo mañana aguanto. con Alsina y o lo qué? he escuchado. Ah, no, este era el lo otro, he Óscar. escuchado en el Comité Federal cargar contra Paje y no, Sí. no es admisible que no pueda Venga. haber una voz crítica en el Partido Socialista.
El otro Óscar ha estado esta mañana con Alsina y madre mía qué repaso le han dado. Doña Sonia Díaz, su farero. Bueno, mi farero es la Audiencia Nacional, porque da seguridad jurídica y pone en valor que para demostrar que existe delito fiscal tiene que probarse. Por lo tanto, mi farero va para esa audiencia y a los magistrados. A pesar de su presidente. A pesar de. Vale. Ex. Expresidente, que le están sacando por ahí también cositas. Don Carlos. Me falta mi farolero. Ay, perdón, su farolero. ¿Qué día Al llevo, asesor que aconsejó y fuera de lo que es la estructura legal a Ana Duato y al resto de posibles afectados. Por lo tanto, va para él. Hay días que no está uno para nada. Don Carlos Primo. Bueno, el farero se lo voy a dar a Rebeca Torró. ¿Vale? Yo Muy creo bien. que de alguna manera, pues bueno, ese nombramiento que ha tenido y estar de número 3 del PSOE, pues oye, yo creo que merece ese aplauso y ojalá, Rebeca, pues te acuerdes de los valencianos y de esa gran financiación Y cojas el teléfono. que tanto necesitamos. No, ¿en serio? Y en... Espera. Que le hemos llamado y no ha cogido el teléfono. Don Carlos, Y su el farolero. pues bueno, pues evidentemente yo creo que una firma, ¿no? Que en estos momentos, pues yo creo que es la firma que es el PSOE de Pedro Sánchez, Sí. que de alguna manera, pues bueno, todo ese nepotismo, toda esta corrupción, todo este machismo, de alguna manera, pues bueno, en este Estado de Derecho yo creo que este tipo de actitudes sobran y de alguna manera se deberían de soslayar. Bien. No admiten réplica los fareros y faroleros. Solo faltaba eso, que ahora nos pongamos a derogar lo que dice el de al lado. Farolero no hay. Bueno, en fin, que ha sido un placer tenerles a ustedes. Saben que conmigo han estado hoy Rosa Valenciano, Sonia Primo, Pere Díaz y Carlos Crespo. A los cuatro les agradezco muchísimo la amabilidad que han tenido de venir a comentar la actualidad del día en El Faro. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.